Bienvenidos en esta mañana una vez más a su programa Conectados con Dios. Estamos aquí el equipo de Agentes 54. Así es. Cuatro. Y estamos aquí, damos agradecimiento especial a nuestra pastora Marisol por la invitación una vez más. Y estamos aquí el grupo completo. Tenemos a nuestra hermana Ángela detrás de cámara, para los que no la conocen. Y el hermano Sosa va a estar hablando un poquito más del tema de hoy. Así es, Catherine, muchas gracias. Primeramente, gracias, como ella dijo, a la pastora por abrirnos este espacio en lo que es Conectado con Dios. En esta mañana vamos a introducir un tema bien bueno para todos nosotros. Y el tema es la iglesia en tiempo moderno. Wow. Bueno, Es un tema bien bueno que la iglesia tiene que pensar claramente cómo, hacia dónde nos vamos a mover, dónde nos estamos moviendo. So, ¿qué ustedes piensan de ese tema? Bueno, a sinceridad yo creo que es un tema bien, se dice como que reta mucho a la iglesia de hoy, que estamos viendo hoy en día, ya que es un tema que se enfoca en lo que es el rol de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. O sea, para nadie es un secreto que muchas de las cosas que están pasando dentro de la iglesia es porque mucha gente se ha quedado cómodo. El tiempo ha ido avanzando, el tiempo ha ido evolucionando, pero muchas iglesias se han quedado como estancados, por decirlo así, Sí. en el mismo lugar, no quieren evolucionar, no quieren ir y alcanzar cosas más allá a lo que nos llamó nuestro Señor Jesucristo. algo que tú tienes que tener pendiente también, que cuando tú hablas de la iglesia evolucionar, no se trata de cambiar el evangelio, porque el evangelio es uno, el evangelio no cambia. El Señor nos mandó con un propósito aquí para que nosotros prediquemos su palabra y demos a conocer su reino. Ahora bien, se trata de poder conectar con una nueva generación, que esta generación, tú le vienes en blanco y negro y ellos no te van a escuchar porque Exacto. lo de ellos es a color, no es a blanco y negro. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el propósito verdadero de la iglesia? ¿Sería quizás acomodarse a los tiempos o llevar el mensaje de salvación? ¿Cuál es el propósito? El propósito, en mi opinión, es directo y conciso y Ese no preciso. cambia. Es la gran comisión. ¿Qué Jesús vino a hacer a la tierra? Jesús vino a predicar, a sanar a los enfermos, a declarar el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso fue lo que Él nos dejó antes de irse, la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y yo pienso que no podemos hacer el evangelio algo tan difícil, como quizá los tiempos sí han cambiado, pero el evangelio, como han dicho, sigue siendo el mismo. Se trata de amor. Se trata de nosotros mostrar ese amor de Jesús hacia nosotros y que la persona de afuera lo puedan ver de igual manera. Es decir, que sí, estamos en tiempo moderno, pero la iglesia tiene que ser la misma. Que se trate de poder, que se trate de esencia, no tanto como Catherine hablábamos detrás de cámara, de que estamos viviendo en unos tiempos donde estamos predicando muchas veces de mi yo, cómo yo me puedo sentir mejor, qué yo puedo alcanzar, y no tanto de lo que la iglesia, de que Jesús puede hacer en nuestra vida. Entonces, en ese mismo renglón, entonces, ¿qué impide que la iglesia entonces pueda desempeñar el papel que tiene en la tierra? Sí, yo creo que, fíjate, no creo que hay un impedimento quizás físico, porque la iglesia sigue trabajando, fíjate. Hay servicio, los viernes tenemos servicio, tenemos evangelización, y siempre estamos buscando como un método o una estrategia para cómo llegar a la gente. Sí. ¿Sabe? Creo que lo que impide que la iglesia se establezca como iglesia dentro de una comunidad es el saber o los parámetros que ellos mismos se ponen, el saber si la gente lo va a aceptar. ¿Qué voy a hacer si vamos a suponer tú tienes 3 gente dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad, que no conocen del Señor? Es para nosotros un reto quizás invitarlo a la iglesia, llevarle una célula, invitarlo, hablarle de Jesús. Porque por el qué dirán o por el qué van a pensar si yo le hablo de Jesús. Y ese es una de las cosas que yo digo que detiene la iglesia. Pero también, yo quería decir también, y estaba escuchando esto de una persona también, que la iglesia tiene que enfocarse en cómo conectar con la comunidad, pero hasta cierto punto, porque si tú haces el servicio comunitario, ok, pero ¿con qué propósito tú estás haciendo ese servicio comunitario? Porque si tú te enfocas más en que la gente ellos van con mi ejemplo, ellos van a saber que yo sirvo a Jesús y van a creer en Jesús. Y eso no fue lo que Jesús dejó. Jesús predicó por el ejemplo,
pero él daba la palabra, él daba los sermones, él daba los mensajes. No era ni que nada más mi ejemplo, yo no le voy a hablar de Jesús porque quizás lo pueda ofender, porque quizás piense que yo soy tal y tal cosa. No, Jesús no se enfocó en eso. Su ejemplo habló, pero su palabra también hablaron. Entonces se podría decir que quizás se podría estar perdiendo un poco la identidad, el propósito real que Jesús estableció en nuestras vidas como iglesia, que fue predicar el Evangelio. Es la cosa. Ahí es que está el punto y ahí es que es bueno caer. El punto de la identidad. Como iglesia nos tenemos que dejar conocer en toda parte donde entremos que somos hijos de Dios. Cuando no nos damos a identificar como pueblo de Dios y vivimos nuestra vida cotidiana, vamos al trabajo, vamos a la escuela y nadie conoce que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, ahí es que comienzan a las cosas a cambiar. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacer la diferencia, marcar la diferencia. Es decir, no podemos dejar de hablar del Señor, no podemos dejar de predicar el Evangelio. Sí venimos a los cultos, dice Anthony, pero ¿qué pasa después del culto? Entonces sí, estamos en tiempo moderno, pero el predicar el Evangelio no podemos parar eso en nuestra vida. No podemos dejar de hablar de la grandeza de Dios, porque el mundo va a tener fe. La fe viene, como dice la palabra, por el oír. Y también yo creo, hablando por esa misma línea, el medio no cambia el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo, lo único que estamos cambiando es el medio en el cual lo llevamos. Porque cuando empezó la televisión, yo escucho mucho que eso era del diablo, que la televisión antes, los cristianos no podían ver televisión y eso era del diablo. Y ahora, muchísimos mensajes se dan a través de la televisión y es lo mismo con las redes sociales. Estamos en una iglesia en un tiempo moderno, o sea, estamos usando lo que es los medios sociales, la cosa de este tiempo moderno, pero el mensaje no cambia, el mensaje sigue siendo el mismo. Y agregarle algo más también que, como dice Ángela, ¿cuál es la identidad? La identidad de nosotros es Cristo. Como mencionó Sosa, en los trabajos, en las escuelas, no nos estamos identificando. Si nos identificamos, no es nada más para decir, yo soy cristiano, aquí estoy. No, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Que si una persona tiene una necesidad, al primero que nos llamen sea nosotros. Si está pasando algo, la oración, como tú mencionaste ahorita, las manifestaciones no se están viendo. Entonces tenemos que volver atrás a las manifestaciones. Los hijos de Dios tenemos que tener el don de sanidad. No es nada más para hablar lengua. Por ahí se va por todas esas cosas. Tenemos que identificarnos por las señales, porque la palabra lo dice. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que me siguen. Entonces se podría decir que la iglesia, para estar en el propósito que debe estar, no importando los tiempos, lo que debe de hacer es llevarse del ejemplo que Jesús nos dio, acercar nuestras vidas, nuestros corazones, vivir el Evangelio, no solamente predicarlo. Fíjate algo. Nosotros como cristianos tenemos que tener bien pendiente que los tiempos siempre van a ir cambiando. Eso es algo que la Biblia lo establece. La ciencia aumentará, todo aumentará. Pero nosotros tenemos que tener bien nuestra identidad puesta. ¿Por qué? Porque como cristianos que somos, nosotros tenemos que saber. La sabiduría viene del cielo. Es algo que nosotros no obviamos ni tampoco quitamos. La sabiduría es Dios que la da. Por eso nosotros cada día tenemos que estar orando, pendiente, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para nosotros poder tratar con esta generación en la cual nosotros estamos enfrentando. Amén. Ya para concluir, estuvimos hablando de lo que es la iglesia en tiempos modernos. Nosotros sabemos que para nosotros ser efectivo en este tiempo que estamos viviendo necesitamos tener, punto número 1, a Cristo como centro de todas las cosas. Sí. Y eso es lo que más importa en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Si estás en la escuela, si estás en el trabajo, si estás en la casa, procura que el punto centro de tu identidad sea Cristo Jesús y verás la gloria de Dios manifestarse sobre tu vida y sobre tu comunidad. Amén. Amén. Entonces, ya para concluir, ustedes saben, estuvimos hablando bajo el tema la iglesia en tiempo moderno. Le damos las gracias a Conectado con Dios por abrir este espacio para nosotros. Si quieren seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar como Gente 54 en Facebook, en Instagram. Y nada, volvemos con Marisol. Gracias. Bendiciones. Shalom.